Hola, ¿cómo les va? Bueno, en Diálogos con la Historia, hoy nos toca entrevistar una linda charla que vamos a tener con María Sáenz Quesada, profesora, historiadora y escritora, y además una gran amiga del Instituto Nacional Irigoyeniano, del que es miembro hace muchos años. ¿Cómo te va, María? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, empezando estas Pascuas con muchas preocupaciones, pero con buen ánimo. Bueno, muchas felicidades y un gusto poder charlar de libros, y particularmente de este último libro que has publicado, entre más de una docena, una quincena de libros que venimos leyendo tuyos. Este es particularmente interesante. 1943, el fin de la Argentina liberal, el surgimiento del peronismo. Qué interesante, una Argentina preperonista. ¿Cómo fue eso y cómo te dio ganas de escribirlo? Mira, por una parte yo ya vengo trabajando desde hace años, este es el número 14 de mis libros, en temas del siglo XX. Así como en una primera etapa trabajé siglo XIX y algo de Colonia. De manera que a mí se me presentan las opciones de cómo trabajar en forma independiente, como hago yo, un tema. Y una de las posibilidades es circunscribirlo a un año, donde uno puede de alguna manera acumular la lectura que cada vez me resulta más penosa, reconozco, de los diarios, y juntar los documentos necesarios y hacer el trabajo de interpretación y del relato lo mejor posible. Entonces, yo he trabajado sobre la época de la llamada Revolución Libertadora, años 55, 58, todavía en 3 años. He trabajado la biografía de Sáenz Peña, pero también centrada en 1910, la época del centenario, y también a la presidencia de Isabel Perón, también un tema circunscripto a 2 o 3 años. Y este de 1943 surgió porque yo creo que es un periodo interesante para revisar, por dos motivos. Uno, tiene muy mala prensa. Instituto Irigoyeniano no tengo por qué explicar por qué, pero el fraude patriótico, todo ese tema terminó denominándose la década infame. Y lo pintoresco, quien denominó década infame era un escritor nacionalista, ultra, José Luis Torres, de aquellos años, pero todo un arco político mucho más amplio tomó esa concepción y la aplicó a todo sin demasiados como pintura así, fácil. Y en realidad, si uno empieza a estudiar el tema, y hace muchos años que hay investigadores excelentes, algunos temas se publicaron en toda esa historia. Recuerdo, por ejemplo, el Plan Pinedo de 1940, donde se reivindicaba todo lo que se había hecho previo a la primera presidencia de Perón en materia de industria. Después se empezó a revisar todo ese tema de si la Argentina y la neutralidad, cómo se había comportado eso, famoso trabajo también de Carlos Escudé, que falleció en esta última pandemia, sobre el tema de cómo la Argentina había quedado excluida por su política internacional de los negocios, de las oportunidades de la posguerra. En fin, se ha trabajado mucho. Y yo para esto conseguí ayuda de algunos amigos extraordinarios, como Guillermo Gassió, como Roberto Zaretto, que me proporcionaron, y sobre todo la familia de Patrón Costa, la familia de Suárez Lago. Es decir, conseguí documentos de aquello que me interesaba mucho ver, era por qué se había sido esa especie de suicidio de los conservadores, que ya volverían en gobiernos militares, pero de otra manera, con un ocaso muy, muy notable, y sobre todo esa clase dirigente, digamos, de los estancieros, que había sido tan importante cuando mostró un espíritu reformista con Sáenz Peña, cómo se fue achicando y volviendo sobre sí misma hacia el ocaso. Todo eso me interesaba revisarlo, juntar los nuevos documentos, y ver a Perón y a Evita, que surgen en ese momento, porque el 43 es el que le da la gran oportunidad histórica, y de los cuales siempre se habla más que todo nacidos en el 45. Pese a que Perón asumió la primera presidencia un 4 de junio del 46. De manera que en ese momento, el 43, ese golpe militar filofascista, que alineó a la Argentina con la neutralidad hasta que no pudo más, eh, eso no era mal visto hace unos muchos años, en la época fundacional del peronismo, y hoy no está bien visto. De manera que todo el enfoque del relato histórico del surgimiento del peronismo se centra
en 1945. Nuestro querido amigo Félix Luna lo hizo, digamos, patente en aquel libro, el 45, donde tiene también un primer capítulo dedicado al 43 que es muy interesante. Pero ese 45, magnificado, como hemos visto después, por Apple y por algunos otros, digamos, publicistas del peronismo de aquella época, tiene una épica mucho más interesante, popular, etc. Y a mí me gustó mucho ir viendo la Argentina desde distintos enfoques. Uno de esos enfoques es, por supuesto, la comparación permanente entre los oasis de paz que vivíamos aquí y la guerra mundial, que era algo atroz en todos los continentes. Ese 1 de enero del 43, que se celebra con bailes en los clubes populares, con fiestas en el Jockey Club donde va la élite, pero donde la Argentina es un país en paz. Y el contraste agudo con el resto del mundo. Y para eso utilicé muchos documentos que son muy atractivos, por ahí más que los documentos de archivo mismo, que son los que se ha escrito sobre la Argentina por parte de quienes vivían en ella y eran extranjeros y la observaban, o vivían de paso, o eran diplomáticos, y donde encontramos una panoplia de gente tan apasionante como un escritor polaco de vanguardia, Gombrowicz, que decía, ¿qué les pasa a los argentinos? Con este territorio enorme, sin problemas, ¿de qué se quejan? Y eso es muy interesante Muy bueno. para ver nuestro proceso de autodestrucción, porque él era polaco y se lo habían repartido como un chocolate en medio de tremendas matanzas entre Stalin y Hitler, nada menos. De manera que eso era asombroso. O la lúcida mirada del embajador inglés que dice, sí, tienen la vida demasiado fácil, también lo dice. Y lo dice respecto a esa élite que no es capaz de advertir su decadencia y dar un salto de modernización. Como eso también está Ortega y Gasset en esos años en Buenos Aires, pasa Waldo Frank, que recibe una tremenda agresión por el doble pecado de ser judío y estadounidense. Hay gente muy atractiva, y luego de terminado el libro, por supuesto, me mandaron, por ejemplo, Margarita Frassetta, la amante de Mussolini, que había también escrito cosas interesantísimas sobre la Argentina en esos años, y a eso se sumó la documentación de los archivos de los conservadores, que me prestaron generosamente descendientes, en los cuales uno va viendo hasta aquella confesión que yo incluyo en el libro, y que es un documento realmente interesante que a vos como radical me imagino que te habrá llamado la atención, que es cuando el gobernador de Mendoza saliente, Coromina Segura, gran gobernador en su provincia, termina en 1940 su gestión con un descomunal fraude que favorece a Vicky, Adolfo Vicky, la sucesión de Vicky. Y él dice, para mí fue una especie de sacrificio porque yo sabía que estaba mal, se lo dice a Patrón Costas, pero lo tenía que hacer por el partido. Claro. Y acá está la fidelidad partidaria, ¿no? Pero ¿cuál fue la consecuencia de eso? Hacer imposible el acuerdo Alvear, con Alvear, que había propuesto Pinedo, como forma de salir adelante en medio de la guerra y de no estarse peleando, como dice Alvear, por si Juan o Pedro van a ir en tal candidatura, sino ver que la Recién Argentina... dijiste algo muy bueno sobre el suicidio de los conservadores, ¿no? Hay algo Sí. de eso también. Sabiendo que estaba mal, siguieron por ese camino, ¿no es cierto? Porque podría haber ganado la gobernación el Partido Demócrata de Mendoza, porque había sido una muy buena gobernación, la de Corominas, como otras tantas, ¿no es cierto? Pero el riesgo del fraude era evitar a la chusma radical. Ya no era el problema Irigoyen, era el radicalismo. Era Alvear Claro. también, que no era lo mismo. Y eso es lo que a uno le sorprende, ¿no? Visto, por supuesto, desde el diario no del lunes, sino de un montón de años después, que ese temor al cambio, a incorporar más que todo a compartir el poder. Pese a lo cual, en esos años 40 tampoco es todo negro, porque hay algunas provincias que son radicales, y en ese momento Córdoba, con el gobierno de Santiago del Castillo. Sabatini, y después Santiago del Castillo, es decir, yo también me remonto un poco, el libro no es estrictamente del 43, pongo los antecedentes económicos, políticos, gremiales,
Y esa provincia bien gobernada, bien administrada, que puede resistir, y que tampoco tiene la enorme cantidad de convencionales electores que tenía la provincia de Buenos Aires y que hacía clave el fraude en la provincia de Buenos Aires. Pero esa Argentina es bastante más equilibrada de lo que esa década infame indica. Porque si vemos en la Cámara de Diputados en 1940 llega a haber mayoría de la oposición, radical, socialista. Eso se ve mucho en el conflicto, donde sin duda radicales, socialistas, no la fracción sabatinista, pero sí la fracción unionista, tenían una visión del conflicto mundial más realista, es decir, que a la Argentina le convenía, y ir más de acuerdo a su modo de vida, alinearse con los aliados que seguir empeñada en una neutralidad sospechada de progermánica y pronazi. No sé si Es vos cierto. compartís estas visiones o no, Sí, pero sí. Sí, además porque ahí hay un antecedente de la Unión Democrática tan denostada en nuestra historia como si hubiese sido un terrible pecado. Fíjate que los radicales han aceptado la Unión Democrática casi como un baldón en su historia. Y la Unión Democrática reconoce sus antecedentes precisamente a comienzos de la década del 40 para enfrentar el fraude, para poner a la Argentina en ese mundo civilizado, democrático occidental que en ese momento estaba combatiendo en Europa centralmente. Creo que eso también ha sido pasado por alto. Vos lo rescatás muy bien. yo lo rescato con los datos, porque no se llamaba entonces Unidad Claro, Democrática, sino Frente Popular, incluía a socialistas, a demoprogresistas, que pesaban entonces en el tablero santafesino sobre todo, y en Capital, y a los comunistas también. Y ahí claro. va el tema conflictivo a sí mismo. A mí me sorprende mucho, en muchos aspectos del radicalismo, y otro día te diré cuáles, esa aceptación de que la Unión Democrática o el Frente Popular era hacerle el juego a la oligarquía. ¿Por qué? Porque creo que en esa etapa, y yo trato de presentarlo también, el mundo de las potencias occidentales, de los aliados de Occidente, obviamente no Stalin, estaba a punto de cambiar, es decir, tenían que dar, no podía seguir siendo el gobierno inglés, el gobierno de los lores, sino tenían que hacer una importante reforma. De hecho, el plan, el proyecto de Beverly, es de hacer lo que va a ser luego el estado de bienestar apenas termina la guerra. Y no digamos en el caso de Roosevelt. Y la Argentina del Frente Popular iba también en ese camino. Yo creo que lo rescaté también en un libro tuyo, Anastasi, el proyecto de Anastasi, de una legislación social de avanzada, que era reclamada por los gremios, que no nacieron en el 45 ni en el 43. Esa es otra de las grandes historias que forman parte de un relato peronista que está muy bien en otros aspectos, pero no es así. Justamente Perón se apoyó en gremios ya existentes, muy importantes, con personajes de la envergadura de Bramuglia, o de otros gremios, el gremio de los empleados de comercio, el gremio, bueno, los ferroviarios. Claro. Esos fueron el primer escalón sobre el cual Perón se construyó. En diciembre del 43 ya es su discurso ante los ferroviarios en Rosario es un discurso en que está el primer Perón. Era un clima de época que favoreció toda esa situación. Era el final de un ciclo y el comienzo de algo que no terminaba de nacer y el golpe es como que fue el catalizador, el golpe del 4 de junio del 43, ¿no es cierto? Claro, y ahí los grandes actores son, por una parte, un sector militar que tampoco son todos los militares, Claro. porque durante la época de Justo, y en la época de Justo tenía un gran admirador y seguidor, que era el joven teniente coronel y luego coronel Perón, había un sector liberal que mantenía las formas constitucionales, aunque tolerara el fraude, y que había sido una parte activa en el golpe del 30, pero había preservado del golpe del 30 su matiz corporativo, urigurista, nacionalista, y había hecho ese mix, esa cosa, había tolerado eso otro que fue el gobierno de Justo, durante el cual, no olvidemos, la Argentina
merece un premio Nobel por su actuación en la paz con el Chaco, durante el cual Bernardo Say puede intensificar todo el sistema de becas para renovar la ciencia médica y las ciencias duras en la Argentina, y un periodo en el que eso para mí fue sorprendente, porque yo no me había dado cuenta hasta qué punto la creatividad argentina en materia de literatura, de cine, de bellas artes, de organizaciones sociales, sindicales, de presencia de la mujer en la vida pública, es realmente muy atractivo y muy interesante. ¿Sí? Son años en los cuales se hace la primera gran feria del libro, nacional del libro, en el 43, porque realmente, como lo dice Ricardo Rojas es el invitado para abrir esa muestra, él 10 años antes ha sido un preso político, Claro. y ahora es un hombre reconocido, y dice, realmente estamos viviendo la edad de oro del libro argentino, la edad de oro porque son editoriales argentinas, impulsadas, unas por los españoles que han venido emigrados, pero otras de larga trayectoria en el país, las que están teniendo una enorme posibilidad de exportar el libro argentino de distintos autores y de una enorme amplitud ideológica, izquierda, derecha, está el libro católico muy pujante, está el libro de izquierda, socialista, está Freud, que se publica en la Argentina mucho, porque está ahí ya también el grupo de los fundadores o pioneros del psicoanálisis. El cine argentino hace producciones extraordinarias, cosa que se va a perder porque a partir del 43 Estados Unidos apoya con el celuloide al cine mexicano, ¿no? Que es su aliado. Y como eso hay muchas cosas para hablar y para comentar. En la última parte yo voy a intervenir ya a Usay, a Leloir, en qué momento de su carrera está cada uno, y a Milstein, que viene del liceo, del colegio secundario de Bahía Blanca, el Colegio Nacional de Bahía Blanca, a estudiar acá, y que la formación que recibe en Bahía Blanca le permite iniciarse aquí en lo que va a ser el futuro premio Nobel, pero ya fuera del país, ¿no? En Gran Bretaña, porque la Argentina va a expulsar a esa generación de cerebro formada aquí. Es decir, creo que todo eso es muy, muy interesante para ir relatando y reflexionando. Sumamente interesante, como también esta mención que hacías hace un rato de ese intento de una gran política de Estado buscando un modelo productivo basado fundamentalmente, bueno, sin abandonar el agro, pasar a la industrialización, que es el plan Pinedo, que primero busca el acuerdo político con Alvear, ¿no es cierto?, el jefe de la oposición radical, y cómo eso se frustra en definitiva, también por falta de interés del presidente, porque el presidente Castillo sostenía la política del fraude en contraposición con la política que había intentado el presidente Ortiz, que está quejado. Es un drama el de la Argentina, el de Ortiz, lo contó bien Parucho Luna en su hermoso Ortiz reportaje a la Argentina. Ortiz, uno de los libros más lindos. Desde ya, el tema político, que aparece en el 40 como posibilidad de acuerdo político de altísimo vuelo, pero el despegue económico tenía muchos años antes, e incluso es anterior al 30, es decir, Ditela ya tenía fundada su empresa antes del 30, y en los años 30 comienza a consolidarse él y varios. Yo traté de hacer pequeñas biografías de los pioneros de aquellos años. Casi ninguna de esas empresas de la época hoy son importantes, se fueron desapareciendo. Hoy hablamos del Ditela por el arte o por las vanguardias, pero cuando era la gran exportadora de heladeras para América Latina, en los años justamente de la guerra, y a Ditela lo vemos con su oficina en Nueva York, bregando porque la Argentina participe del lado de Estados Unidos en la guerra. Es decir, hay toda una visión de un grupo de empresarios y de políticos que a lo mejor no es participar directamente, pero sí alinearse en forma más franca. Mientras que el factor de los nacionalistas, conservadores nacionalistas, en los cuales se alinea Castillo, no porque sea nazi, porque también aclaro que no, muy bien, Castillo no es nazi. Claro. Sus hijos sí lo eran, él no. Pero era así un conservador que aceptaba dar el vínculo con Gran Bretaña,
pero que detestaba a los Estados Unidos y desconfiaba de Estados Unidos. Todavía es argentina, de ahí me vino muy bien haber estudiado a Roque Sáenz Peña, creía como en aquel discurso de Washington de Roque en 1889, que América para la humanidad es una América no dependiente de Estados Unidos, pero sí confiada en el mercado inglés. Y esa idea, esa ceguera frente a la potencia de la industria norteamericana, son muy claras, que siguen en 1940. En hombres que eran patriotas, yo de ninguna manera lo discuto, y yo también provengo de un origen nacionalista en mi familia, y más o menos entiendo que no era por falta de patriotismo, sino por una confianza excesiva en los valores de lo que se llamaba la argentinidad, que estaban en pleno auge en ese momento. De manera que eso también es muy interesante, traté de verlo desde la perspectiva, leyendo ya acá más documentos que existen, como las memorias del secretario de Estado norteamericano de aquellos años, donde considera el mal vecino a la Argentina, donde nos llena de críticas, y donde esa victoria de la postura de no insistir en la declaración inmediata de guerra del canciller Ruiz Guiñazú en 1942, en la conferencia de Río, es una victoria pírrica, porque a lo largo a la Argentina le va a traer más problemas que satisfacciones, aunque el orgullo nacional, por supuesto, sale bien dispuesto en ese momento. El libro es extraordinario en todo punto de vista, María, y además es atractivo, es entretenido, está bien contado como tantos libros tuyos, pero además la cantidad de información que vos acá estás reseñando, que contiene el libro, me parece que además es un episodio significativo y digno de destacarse. Es una Argentina diferente la que va a surgir de ese 43. Está bien el corte, a mí me gustó como lo planteaste. Algo más para agregar a esto, que ha sido esta pintura tan clara que nos pintás de esa Argentina que cambió para siempre. Que hablamos de la primera parte del libro, que es la situación general política. Después está el golpe, los últimos 8 capítulos son el golpe militar del 4 de junio hasta el 4 de junio de 1944. Esos son capítulos que yo recomiendo leer seguidos, porque hay un creyendo en cómo asciende la figura de Perón, que primero es secretario de guerra, y cómo va desplazando a sus rivales. Ese Perón que yo presento, antes que nada, a través de sus cartas a su familia, antes de que fuera Perón. Para mí eso es muy importante, porque Perón construye su leyenda, y si le creemos a lo que cuenta sobre él mismo, que es muy característico de Fidel Castro, yo ahora estoy leyendo la biografía de Fidel Castro, y, digamos, él construye y obviamente arma sus temas, que fue a tal lado, las maniobras en Alemania, y no es así. Pero en las cartas a su cuñada, en las cartas a su familia, hay un Perón muy interesante, muy admirador de Mussolini, pero también muy admirador de las antigüedades romanas, muy turista, y me sentí muy compenetrada con el estilo muy que va al Vaticano a escuchar misa cantada, pero también están sus ideas políticas y sus simpatías hacia Alemania, que considera que está en los grandes valores de la humanidad, y luego viene de acá, de allí a Mendoza, y ahí se vincula con Vicky o con los conservadores, y ya empieza a hacer política, y luego realmente del 43 al 44, y hasta el 46, que llega a la presidencia, es un gran estratega de el crecimiento de su figura. Es muy interesante verlo a través de otros testimonios. Por ejemplo, cuando asume la Secretaría de Trabajo y Previsión, cosa que sus amigos nacionalistas le dicen que es un disparate, porque eso va a ser el fin de su carrera, pero el corresponsal norteamericano, estadounidense en Buenos Aires, Rey, no me acuerdo cuánto, lo ve y hace una descripción de cómo está ya para saltar hacia el poder, y lo hace muy, muy bien, realmente admirable. Y lo mismo se da en el caso de Evita. Y se la seguía a través de su carrera política, no, perdón, de su carrera teatral, como un emergente de algo que también tomo en este libro, que es los medios de comunicación, el papel de la radio, el papel del radioteatro, donde papel Evita estratégico se va en esa época, en esa cultura de entonces, ¿no? La radio y hay muy buenos libros sobre Evita,
en esos años, de manera que el material es absolutamente riquísimo. Y hay que ir buscando cómo puede entender uno a los personajes. Lo de Perón fue de un gran talento y una enorme audacia, porque el ejército no era uniforme, vos lo contás muy bien y detalladamente, las distintas facciones, y cómo Perón los elimina a sus adversarios y enemigos, hasta quedarse con todo, ¿no es cierto? Eso habla de un gran talento, pero también de esa capacidad de mando que logra él. No había muchos destacados en ese ejército. Digamos, ¿cómo? Él, No había mucho él es que... muy destacado en ese sentido, logra eliminar adversarios importantes. Sí, la maniobra por la cual elimina al general Ramírez, que en realidad es no el primero, pero el presidente durante algunos meses de la revolución, que es un nacionalista católico, diría yo, es una maniobra impresionante porque logra que eh, tome medidas para romper la neutralidad, rompa relaciones con Alemania y con el eje, presionado por Estados Unidos, aceptado por Perón y por la logia del GO, y luego le echan la culpa de haber tomado esa medida y lo echan del poder, y se instala Farrell, que es un instrumento de Perón. Es decir, digamos, es muy hábil, también muy tremendo, y como en esos primeros meses el coronel González y el coronel Perón, que son equivalentes, uno más centrado en los católicos y los nacionalistas, y el otro más centrado en los gremios, pero con buen vínculo con todos, van jugando sus cartas hasta que González es desplazado primero, Ramírez después, y los generales más nacionalistas, más derechistas, van perdiendo espacio al año del año 44. Lo que sí marca el 43 es una presencia más preponderante militar a partir de entonces en los golpes, ¿no es cierto? Porque el del 30 fue un golpe militar, pero muy cívico. Desde el 43 aparecen las Fuerzas Armadas y particularmente el ejército, y ¿no? netamente militar, la Marina no participa, pero también Perón interviene en la Marina a partir de los nombramientos de las personas confiables, de Claro. manera que también va ahí interviniendo, la aeronáutica todavía no existe. Luego está, por supuesto, el factor católico, que es muy importante en la Muy creación importante. de estos espacios, porque también en la Iglesia, la jerarquía católica, así como las jerarquías sindicales, son expresiones de la nueva clase media. Y esto también tiene que ver con la época. La clase media se ha destacado, ha empezado a crecer, está yendo a las universidades y tiene como distintos caminos. La parte universitaria, que se expresa más en la política partidaria, en los partidos radical, por ejemplo, o en el socialista, la parte religiosa, que se expresa en la jerarquía y en la presencia católica muy fortalecida a partir de 1934, del Congreso Eucarístico, de la Acción Católica, y de las numerosas publicaciones que se hacen en aquellos años, donde más que la tendencia demócrata cristiana, que reaparece años después, es la tendencia nacional católica la que se impone. Y en el caso de las jerarquías sindicales, uno ve sindicatos que hoy nos quedamos asombrados, porque son estudiosos los sindicalistas, empiezan desde jovencitos y siguen toda la carrera del curso sonoro de los sindicatos. Es decir, todo eso es un país muy atractivo para mirarlo desde ahora también. A nosotros nos ayuda mucho leer la historia, aprender al lado tuyo, María. ¿Y qué vamos a leer en el futuro? ¿Qué estás preparando? Y estoy preparando algún otro año decisivo, si es que, si es que puedo. Creo que van a abrir la Biblioteca Nacional a fin del mes de mayo, y si estoy vacunada, por ahí me doy una vuelta. Aunque me cuesta, Ojalá. te digo, cuesta leer los diarios grandes. Yo en este estudio, había un diario que me gustaba mucho porque era de formato chico, como ahora son los diarios, porque los otros son terribles. ¿No? Son muy grandes, son Son muy difíciles de grandes y manejar no ese hay forma. Por más formato. que uno saca fotos y todo eso, pero es una lucha. Yo te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado, María, sinceramente. Y la verdad que lo he disfrutado tanto el libro. En este año tan particular que vivimos del 2020 en pandemia, con una gran cantidad de libros para leer, el tuyo destacó desde todo punto de vista. Así que te lo agradezco Te lo enormemente. agradezco, y además se vendió bastante, reconozco, incluso en plena pandemia.
pero me gustaría mucho que lo lean los radicales para pensar un poco más, para que lo valoren también a Alvear como gran dirigente. Un Eh, extraordinario dirigente. sí. Empieza a ser reivindicado Alvear. ¿Notaste esto en los últimos Sí, lo tiempos? empiezo a notar porque se está trabajando bastante sobre él, pero lo lindo es que lo lean los afiliados. Por Eso también supuesto. me importa, para que se dejen de lado muchas de estas ideas que hay que Preconceptos, ¿no? avergonzarse de Tamborini y Preconceptos, sí. Mosca, no, eran un buen emergente de esa clase media, no, no, para nada. Y Así que dirigentes bueno, muy notables y sumamente consustanciados con la democracia y además con el progreso de la Argentina, ¿no? Para nada oligárquicos, como a veces se ha dicho sobre la unidad democrática, en ¿no? absoluto, sí. Así que bueno, un abrazo a Gracias, todos y María. sigan adelante. Te mandamos un abrazo muy grande, ¿eh? Y grandes cariños para Dardo, como te dije. Un beso grande. Igualmente.